Gálatas, capítulo 3, 26. Y vamos a leer hasta el capítulo 4, versículo 7. Leemos la bendita y gloriosa palabra de Dios en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y para nuestra bendición. Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Y ya no hay judíos ni griegos, no hay esclavos ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa. Pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a Jesús, su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Por cuanto sois hijos de Dios, hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Amén. El propósito de este mensaje es guiar al cuerpo de Cristo a que reclame su herencia. El tema es reclama tu herencia. Resulta que tenemos una herencia, pero hasta que no la reclamamos, no podemos usarla. Hasta que no decimos quiénes somos y quién es nuestro Padre, no podemos hacer efectiva esa herencia. En esta oportunidad, el mensaje tiene como objetivo despertarnos para que reclamemos esa herencia. Dice la Escritura, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo. Somos hijos de Dios. Así dice la palabra. Dios es nuestro Padre. Y no hay un título mayor, no hay un título que nosotros podamos ostentar que sea mayor a esto. Fíjense, cuando nosotros no habíamos conocido al Señor, estábamos esclavos de nuestra condición, estábamos esclavos de nuestro pecado, esclavos de las circunstancias y del modo de vida que teníamos. Pero cuando vinimos a Cristo, dejamos de ser esclavos, fuimos hechos hijos. Quiero invitarle a que en esta oportunidad vamos a estar leyendo varias partes de la Escritura. Vamos a Romanos. Y vamos a ir a Romanos capítulo 8. Vamos a leer desde el versículo 15 hasta el 21. Escuche bien. Romanos capítulo 8, versículo 15 al 21. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse, porque el anhelo ardiente de toda la creación es aguardar la manifestación de los hijos de Dios.
porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de la corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una y a una está con dolores de parto hasta ahora. Amén. Gloria a Dios. Fíjense, toda la creación, toda la humanidad, toda la tierra está esperando ser liberada de la corrupción. Está esperando a ser manifestada en la misma forma en que los hijos de Dios son manifestados. Fíjense lo que dice aquí, que nosotros somos hijos de Dios y el Espíritu Santo nos da testimonio de eso. En primer lugar, somos hijos de Dios. El Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si somos hijos de Dios, tenemos derecho a la herencia de Dios. Así que reclama tu herencia. Tienes derecho a una herencia si Dios es tu Padre. Ahora, ¿en qué consiste esa herencia? Mire, para poder usted reclamar su herencia, usted tiene que estar claro quién es su Padre. Tiene que tener claro cuál es su naturaleza. Usted tiene que tener claro cuál es su nombre y a qué pertenece. Usted tiene que saber cuál es su identidad. Dice aquí que usted es hijo de Dios. Con eso comenzamos. Usted es hijo de Dios. No hay un título mayor que usted pueda ostentar a no ser hijo de Dios. Ser hijo de Dios implica tener a Dios por padre, a Dios por sustentador, a Dios por el libertador. ¿Qué hace un padre con su hijo? Primero lo engendra, ¿verdad? Lo crea, lo trae a la vida. Pone la semilla y lo trae. Luego lo cuida y lo sustenta. La palabra padre viene de patros, que significa el que sustenta, el que amamanta. Viene de ahí la palabra sustentar, en el griego original es del que amamanta, el que sustenta, el que da la vida y la mantiene. El padre también guarda y cuida. Ahora el padre le da a los hijos un nombre. El padre le da a los hijos una identidad, una identificación. Pues nosotros somos hijos de Dios. Y una vez que nosotros estamos claros de quién es nuestro Padre, tenemos que manifestarnos como hijos de Dios. Mire lo que dice aquí. Porque el anhelo ardiente de la creación es aguardar. La creación está aguardando, está esperando la manifestación, dice, de los hijos de Dios. Toda la creación está esperando que usted y yo nos manifestemos como hijos de Dios. Que demos a conocer quiénes somos. Que demos a conocer cuál es nuestra naturaleza. ¿Cuál es nuestra naturaleza, hermano? Somos luz. Somos sal. Nosotros somos los que vamos a preservar esta sociedad. Somos los que vamos a eliminar la corrupción. Con nuestro comportamiento, con nuestra forma de vivir. Nosotros vamos a dar a conocer quién es nuestro Padre y de qué somos hechos, de qué estamos hechos. Toda la creación está gimiendo a que nosotros, está esperando por nosotros. Dígale a su vecino, está esperando por ti. La creación está esperando por ti. Está esperando por nosotros, que nosotros nos manifestemos como lo que somos verdaderamente. ¿Y qué somos? Hijos de Dios. Somos hijos de Dios. En nosotros está la naturaleza de nuestro Padre Celestial. Amén. Ahora fíjese, dice el versículo 21, porque también la creación misma será liberada. Así como nosotros fuimos liberados del pecado, la creación será liberada de la maldición que está sobre ella. ¿Cómo? A través de la manifestación gloriosa de los hijos de Dios, a través de la palabra de Dios en su labio, a través de la oración que usted hace, a través de la ministración del poder de Dios. Porque si alguno hable conforme a la palabra de Dios, y si alguno ministre conforme al poder de Dios. Ya está bueno de ser agente secreto. Y vos eras evangélico,
Tengo 5 años conociendo y yo sabía que vos eras evangélico. ¿No? Ay, yo también soy cristiano. Cuando llega alguien y está dando testimonio, entonces viene, no, yo también soy cristiano. ¿Verdad? Y dicen los que están alrededor, ¿y vos eres cristiano? Ay, yo no sabía. Se extrañan. Porque nuestra manera de vivir diariamente no está manifestando quiénes somos. Tenemos que manifestarnos como cristianos, como hijos de Dios. Tenemos que cambiar el entorno donde nosotros estamos. Si hay tinieblas, cuando nosotros llegamos, tiene que haber luz. Si hay mentiras, cuando nosotros llegamos, tiene que haber verdad. No, conmigo no es así porque yo no hablo mentira. No, pero aquí todo el mundo. No, pero yo no. Yo no. No, ¿qué tal? No, a mí no me gusta eso porque eso es corrupción. Eso es perversión. Yo no tengo nada que ver con eso. Ay, pero vos sí soy raro. Sí, yo soy raro, yo soy diferente. Yo soy hijo de Dios. Cuando usted se manifieste como hijo de Dios, todo va a cambiar a su alrededor. Usted va a disipar las tinieblas que quieran imponerse. Usted se va a imponer sobre las tinieblas. Con sobre toda corrupción usted va a ser sal y va a impedir que eso se eche a perder. Dice que aquí toda la creación gime, está con dolores de parto y gime a causa de que está esperando que nosotros nos manifestemos, hermano. ¿Y sabe por qué? Porque nosotros tenemos la naturaleza de nuestro Padre. Fíjese que somos herederos y coherederos con Cristo. En Cristo y coherederos con Cristo. Somos hijos de Dios, ¿verdad? Por la fe que tenemos en el Señor. Y dentro de nosotros ha puesto un espíritu, el Espíritu de Cristo, el cual clama, Abba, Padre. Y tendríamos una prédica solita ahí. Pero vamos adelante. Vamos adelante. ¿Herederos de qué? Vamos a Hebreos capítulo 1, versículo 2. Fíjense lo que dice la Escritura. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. ¿De qué cosas es heredero Cristo? De todo. Él es el heredero de todo. ¿Por qué? Porque es el Hijo de Dios. Y Él es el heredero de todo, pero nosotros somos coherederos con Cristo de todo. Fíjese lo que dice aquí el Evangelio según San Juan, capítulo 1. ¿Sabe que empezamos diciendo que somos hijos de Dios? Ahora a ver, ¿cómo es que somos hijos de Dios? Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículo 11. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad. Diga, potestad. Es una palabra poderosa, potestad. Le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Hemos sido hechos hijos de Dios. Nos dieron el poder y la potestad, el poder y la autoridad de ser hechos hijos de Dios. Ahora fíjese, el 13, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Nosotros fuimos engendrados. La palabra engendrar significa poner un germen, es decir, poner una semilla. Engendrar es poner dentro una semilla. Germen es la misma palabra, o sea, tiene el mismo significado que la palabra esperma o semilla. Es decir, aquella parte que coloca la vida, que da la vida, que es lo que produce la vida. ¿Ok? No sé, alguna gente come germen de trigo, es el centro del trigo. Es la parte donde está la vida del trigo, es la semilla. Entonces, Dios puso en nuestro espíritu, de su espíritu, y engendró por la simiente, por la semilla, un ser espiritual, el cual somos nosotros. Nosotros somos engendrados por voluntad de Dios, no por voluntad de carne, no por voluntad de sangre, no por voluntad de Dios, de varón, sino por voluntad de Dios. De tal manera que nosotros fuimos engendrados en el Espíritu. Cuando Jesucristo fue engendrado por el Espíritu Santo en el cuerpo de María, Jesús
era la esencia divina de Dios puesta en un cuerpo humano. La semilla de la divinidad de Cristo estaba establecida en un cuerpo humano. Y fue Jesús un ser humano. En ese momento, cuando Jesús deja de estar en la condición de espíritu y se vuelve carne, dice allí el versículo 14, y el verbo, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Fíjese, fue hecho. ¿Por quién fue hecho? Por el Padre. El Padre vino sobre María y a través del Espíritu Santo puso en el vientre de María un ser. Fue hecho por medio del Padre. Ahora, ese fue Jesucristo y era el unigénito. En ese momento era unigénito. Significa que era el único hijo de Dios engendrado. Unigénito viene en el griego, es el monogonote. O sea, el único o el uno. Mono de uno. ¿Verdad? Monoplaza, monopolio. Esa palabra mono, que es un prefijo griego, significa uno, ¿no? Ese único, en ese momento, monogote, era Cristo al momento de nacer. Pero Cristo nació, estuvo en la tierra y fue a la cruz. Y en la cruz murió y resucitó. Pero cuando Jesucristo resucitó, dejó de ser el monogonotes para convertirse en el protogonotes. Dejó de ser el único hijo engendrado, el unigénito del Padre, para ser el primogénito del Padre. Porque Él fue el primogénito de la resurrección. ¿Sabe eso? Cristo fue el primogénito de la resurrección. Él es el primero y el último. ¿Cómo que es el último? ¿El último de qué? Era el último ser humano con esa naturaleza. Porque cuando Él resucitó fue el primero en ser resucitado. El primero y el primogénito entre muchos hermanos. Ya Él viene a ser el que nos abre el camino para que todos seamos hermanos del Señor. Hijos engendrados también por el Padre. Dejó de ser el único engendrado para ser el primero engendrado. Amén. De tal manera que la forma en que Dios engendró a Cristo, siendo Él un ser divino, se hizo hombre para ser al hombre participante de la naturaleza divina. Dice el apóstol Pedro, dice el apóstol Pedro, por cuyas grandísimas promesas hemos venido a ser participantes de la naturaleza divina. Porque ahora Él que engendró a Jesucristo también nos engendró a nosotros. Por eso somos herederos de Dios y coherederos con Cristo de la gloria venidera. Amén. Aleluya. Diga, yo soy hijo de Dios. Dios es mi Padre. Yo soy coheredero con Cristo. Aleluya. Ahora, fíjese, ¿cuántos han sido engendrados por Dios? Fíjese las promesas que hay. En el Salmo 82. Salmo 82, versículo 8 dice: levántate, oh Dios, juzga la tierra, porque tú heredarás todas las naciones. Está hablando de Jesucristo. Levántate, Dios, levántate, oh Dios, y juzga la tierra, porque tú heredarás todas las naciones. Vamos al capítulo 2. Salmo capítulo 2. Fíjese lo que dice aquí. Versículo 7. Dice: yo publicaré el decreto. Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho: mi hijo eres tú. Yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por herencia las naciones, y como posesión tuya los confines de la tierra. Los quebrantarás con vara de hierro, y como vasijas de alfarero los desmenuzarás. ¿Cuántos han sido engendrados por Dios? Bueno, el Señor te dice así, ve:
tu hijo, mi hijo, eres tú. El Señor te engendró, entonces tú eres hijo de Dios. De la misma manera que Cristo es hijo de Dios, tú eres hijo de Dios. De la manera que Cristo es el heredero de todas las cosas, tú y yo somos herederos y coherederos con Él, de todas las cosas. ¿Por qué? Porque a través de quién recibe Jesucristo todas las cosas. ¿Dónde está? El Señor. En la tierra, ¿cómo puede manifestarse el Señor en la tierra? ¿A través de quién? De la iglesia. No hay otra manera. No hay otra forma en que el mundo pueda conocer a Cristo si no es a través de ti. No hay otra manera que el mundo pueda ver a Dios si no es a través de ti y la imagen que Él ha formado en ti de sí mismo. Tienes que manifestarte para poder reclamar tu herencia y decir: yo soy hijo de Dios. Yo soy engendrado por Jesucristo. El Espíritu del Señor está sobre mí y está en mí. La semilla es esta. Esta es la semilla. La palabra de Dios que produce en nosotros la fe para creer que Jesucristo es el Hijo de Dios y que ese nos ha abierto a nosotros la naturaleza para poder entrar a ser parte de la familia de Dios. ¿Cómo que familia? Claro, porque Él es nuestro Padre y nosotros somos sus hijos. Somos la familia de Dios. Somos la familia de la fe. Yo me acuerdo que cuando yo estaba niño oía hablar de la Sagrada Familia. Y había un vino que se llamaba la Sagrada Familia. Nosotros somos la Sagrada Familia. Si Él es nuestro Padre y nosotros somos sus hijos, somos la familia de Dios. Así que tenemos herencia con el Señor. ¿La herencia qué es? Todas las cosas. Las naciones, dice aquí: pídeme y te daré por herencia las naciones. Somos herederos de todas las naciones, hermano. De todos los términos y confines de la tierra. Dios nos ha dado un nombre que es sobre todo nombre. Él ha puesto en nosotros su nombre. Somos hijos del Altísimo. Él nos ha engendrado a nosotros. Mi hijo eres tú. Somos herederos de cosas tremendas, hermano. Vamos a leer Lucas, capítulo 10. Lucas 10, 19. Fíjense. Lucas 10, 19 dice: he aquí, os doy potestad. ¿Recuerda la palabra? Potestad. He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Pudiéramos pasar toda la mañana predicando nada más que de este texto. Pero en honor al tiempo, la palabra potestad también se traduce como autoridad, pero es algo más allá. Viene de exousia, que significa el poder que tiene una persona para hacer o decir algo legítimamente. Es la facultad, es el poder de hacer y decir algo legítimamente por la fuerza y la potencia. Exousia es tener don de mando y de dominio. Dios nos ha dado a dominar esta tierra. Dios nos hizo para que tuviésemos dominio. Dominio sobre todas las cosas. Pero para poder tener dominio sobre todas las cosas, tenemos que empezar por tener dominio propio. Tenemos que tener nosotros dominio propio. No podemos seguir sin tener dominio propio. Salmo 37, versículos 8 y 9. Deja la ira y desecha el enojo. No te excites en manera alguna a hacer lo malo, porque los malignos serán destruidos. Fíjense cómo comienza el dominio propio, hermanos. Deja la ira. Con la ira no vas a resolver nada. Con la ira no vas a avanzar. La ira no te va a ayudar a resolver ningún problema. El hecho de que tú te enojes no va a manifestar la gloria de Dios. De hecho, la palabra nos dice que en la ira del hombre no opera la justicia de Dios. Nadie que esté airado, que esté enojado, va a hacer algo bueno. Así que deja la ira.
Empieza a dominarte a ti mismo. Empieza a tener control sobre tu propio temperamento y sobre tus propias cosas, para que tus respuestas puedan ser una blanda respuesta. Y la blanda respuesta aplaca la ira y hace, pero la palabra áspera, ¿qué hace? Subir el furor. La palabra áspera, la respuesta grotesca, lo que hace es subir el furor, hace que se haya más problemas. Pero tú tienes que desechar la ira, tienes que desechar el enojo, tienes que empezar a tener control de ti mismo para que puedas luego ejercer el dominio espiritual. Si tú te logras dominar a ti mismo y dominas tu lengua y dominas tu carácter, entonces vas a poder tener dominio sobre todas las cosas. Porque vas a estar conectado con el Señor y en el Espíritu vas a resolver todas las cosas. Dice la Biblia que los que son espirituales entienden todas las cosas. Amén. El que es espiritual juzga todas las cosas y no es juzgado por nadie. Amén. Porque estamos en el Espíritu nos guía a toda verdad. Y empezamos nosotros a ejercer el gobierno y el dominio que Dios nos ha dado. Tenemos una herencia. Reclama tu herencia. Tenemos una herencia de vida eterna y de poder. Cuando estábamos allí en Lucas, vemos que el Señor nos ha dado poder y autoridad sobre toda fuerza del enemigo. Sobre de hollar serpientes y escorpiones. ¿Y sabe por qué? Ya le voy a explicar. Porque Jesucristo nos dio a nosotros el poder que Él tenía. Génesis capítulo 3, fíjese lo que dice la profecía. Génesis capítulo 3 y versículo 14. Génesis capítulo 3, versículo 14. Y Jehová, Dios, dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Jesucristo es la simiente de la mujer que vino. Y Él sufrió el padecimiento en la cruz. Llevó todos los dolores y tuvo que morir. Él murió por nuestros pecados. Allí fue cuando la serpiente le mordió en el calcañar y lo mató. Pero Jesucristo resucitó de la muerte. Y cuando resucitó de la muerte le aplastó la cabeza al diablo. Así que como Él le aplastó la cabeza al diablo, nos dio a nosotros el poder y la autoridad para aplastarle la cabeza al diablo. Por eso es que ninguna cosa a nosotros nos puede hacer daño. Dice ahí Lucas: y nada os dañará. El original dice: nada, de ninguna manera posible, de ninguna forma posible nos hará daño. No hay manera en que nos pueda hacer daño, porque ya el poder que tenía era el poder del pecado, y el poder del pecado fue quitado por Cristo Jesús. Él nos dio a nosotros su herencia. Él lo tenía todo, todo lo he recibido de mi Padre, dijo. Toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Por tanto, id y haced discípulos. Él nos estaba entregando su potestad. Él nos estaba entregando su poder. Él nos estaba entregando su autoridad para que nosotros le machaquemos la cabeza al diablo. Amén. Reclama tu herencia. No le tengas temor al diablo. No le tengas temor a ninguna fuerza espiritual, porque del diablo para abajo todito están bajo nuestros pies. Es lo mismo si es una potestad, si es un gobernador, si es una entidad, lo que quiera decir. Porque el diablo dice puras mentiras. Dios, somos miles y te vamos a destruir. Somos una legión, somos lo que sea. A mí no me interesa. Yo no me preocupo qué nivel ni qué estatus tiene el diablo, ni los demonios. Soy exactamente igual para mí. Están debajo de mis pies. Porque Cristo me dio ese poder y esa autoridad. Yo tengo esa herencia porque soy hijo de Dios con Él. Heredero con Cristo de las glorias eternas. Tengo una herencia inconmovible en los cielos. La vida eterna que disfruto hoy ya es mi herencia. Así que usted puede empezar a disfrutar su herencia. La vida eterna no comienza cuando usted se muere. La vida eterna comienza cuando viene a Cristo y es hijo de Dios. No espere a cuando yo vaya al cielo es que voy a recibir mi herencia. No. Cuando Cristo vino en usted y le engendró un ser espiritual, ya usted es eterno.
Ya empezó a disfrutar de la dimensión espiritual con Dios y el Padre. Ya los ángeles están a su favor. Ya las cosas eternas están a su favor. La gracia, la misericordia, la benevolencia ya está a su favor. El poder eterno de Dios está en usted. Marcos 16. Dice, finalmente se le apareció a los 11 mismos y estando con ellos, versículo 14, sentados a la mesa, le reprochó su incredulidad y su dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosas mortíferas no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Manifiéstate con poder. Manifiéstate con poder. Ya Él te lo entregó. Tienes la herencia, tienes que tomarla, tienes que activarla. Porque si alguno habla, habla conforme a las palabras de Dios. Y si usted va a obrar, obre conforme al poder de Dios. Primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 15, versículo 50 al 54 dice, pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. He aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos en Cristo resucitarán incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción, y que esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. Tenemos victoria. Ya el poder de la muerte se acabó. Ya Satanás no tiene poder sobre nosotros en ninguna manera, porque el poder que tenía era el poder del pecado. Y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Amén.